de una plaza que puede o no llegar. Y si este desgaste no es solamente el mal de algunos cuantos, sino un mal común, digo común no sugiriendo que ese desgaste o daño estructural nos afecte de modo idéntico, sino porque, como apunta la etimología olvidada de lo común, munus, estamos ante una responsabilidad conjunta. ¿Cómo podríamos desde aquí pensar y responder inventiva y creativamente, padeciendo diferentes niveles de este mismo desgaste? La comunidad académica tiene la posibilidad en humanidades de pensar el daño que se autoinflige en caso de aceptar dócilmente la lógica del negotium sin fin. Si nuestro quehacer humanista estuviese condenado a volverse un negocio, malo o decente, me cuesta pensar que sea un buen negocio, ¿qué ganaríamos? Más importante aún, ¿qué perderíamos? Imaginémonos que de pronto ser humanista se vuelve un negocio. ¿No habrá un riesgo ahí? Y esto lo digo pensando cómo incrementa, ¿no? Me acuerdo de este texto que alguna vez comentábamos, Pablo, de Ignacio Sánchez Prado, sobre el reporte de la enseñanza de las humanidades, ¿no? La burocracia de las humanidades ha crecido. Hay mucha gente estudiando filosofía hoy, hasta en Zacatecas, doctorados, becas, todo. Bueno, eso es valioso, eso es muy, muy importante y muy bueno, pero ¿qué riesgos hay ahí? Desde muy diferentes escalas, esta herida, este daño estructural, por retomar una idea que mencionó Felipe Victoriano, con quien también tengo mucho agradecimiento por haberme acompañado en la asesoría de mi tesis doctoral, que es una versión previa de este libro, y él usó ese concepto, daño estructural, en mi examen de grado hace 5 años. Desde muy diferentes escalas, esta herida, este daño estructural, nos inserta en la misma dinámica global de la que formamos parte. No se trata de despreciar al dinero y lo que éste hace posible. Se trata de crear las condiciones materiales, pero también culturales, para no estar siempre en la carrera hacia sacar un peso de cada cosa que hacemos. Hay quien no la pisa sin guarache, ¿verdad? Solo si hay un negocio de fondo, hace algo, ¿no? Que la publicación de textos sea valorada como ganancia económica, que estar inscrito en un programa de posgrado tenga ante todo el sentido de garantizar un ingreso económico por un par de años o más, que un profesor o investigador reduzca su quehacer a ese mismo fin, ganarse la vida, nos habla de un daño estructural profundo que se ha inscrito en nuestra forma de existencia. Tampoco podemos ser ingenuos y suponer que nuestro oficio es puro amor al arte, un otium, esta shola, ¿verdad? Este ser escolares, un ocio dedicado a la contemplación gratuita absolutamente, pero transmutarlo, ese amor, esa vocación, esa amistad por las cosas, esa inquietud, en un mero motor de ansiedad perpetua, en una fábrica de evidencias académicas que sacrifican la lentitud y la vocación misma, buscando simplemente la productividad, ¿qué costo tiene? La materia prima de las humanidades es la vida misma, es decir, el tiempo. Pero este no puede ser el tiempo cronológico, sino uno ralentizado, denso, de intensidades múltiples que nada tienen que ver con la cronometría, sino con la dimensión cairológica que exigen pensamiento y creación. Quizá más allá de una banalidad del mal, estamos ya avanzando hacia una banalización del daño. Habrá quien no sepa, quien no tenga idea de lo que pasa en nuestros salones de clase, en nuestros coloquios, en nuestras horas libres, en nuestras universidades, en nuestros cuerpos, académicos también, ¿verdad?, en nuestras cabezas. Pero nosotros, académicos y estudiantes, obreros también, lo sabemos. Lo sabemos porque ahí trabajamos, porque eso es lo que cotidianamente vivimos. Aunque aquí todos sabemos que no basta vivir para comprender. Los sectarismos, el individualismo, la desconfianza, el cansancio, la patologización y el hiperconsumo
son males comunes. No basta resignarnos, pero ¿cómo podemos nombrarlos? ¿Cómo podemos pensarlos hoy desde nuestra circunstancia? Repensar las tradiciones de las humanidades no es entonces un simple ejercicio académico, es una respuesta vital que nos exige reaprender a vivir y ejercer nuestro oficio. Es atreverse a despojarse de lo cómodo, de la queja estéril, del consuelo barato o consumible, para afrontar la dificultad con pasión, seriamente. Se trata más bien de un ejercicio de lectura ardua, pero también de escucha activa y gratitud hacia esas tradiciones, para oír en sus intersticios y sus silencios las preguntas que resuenan en nosotros hondamente y nos interpelan con una urgencia inaplazable. 1. Ya voy a empezar ahora sí. Destino no es destinación. Mientras el destino nos remite a una fuerza externa y fatal que decide un final cerrado, la destinación describe la forma interna y estructural de la existencia humana. Hemos sido arrojados a coordenadas históricas y sociales que no elegimos, pero la vida también depende de cómo nos hacemos cargo de ese legado. El destino es un punto fijo. La destinación, en cambio, subraya el proceso de estar siempre dirigidos hacia algo, de estar en camino, de ser ese proceso. La destinación pone en juego las pulsiones que nos impulsan hacia un horizonte indefinido y libre, activando nuestras potencias. Más que conquistar una meta que nos espera al final, nos apropiamos de nuestras posibilidades en el camino, muchas de ellas inimaginadas e inauditas. Desde una lectura fenomenológica hermenéutica, la destinación se nos aparece como un envío, como una concesión. Es la apertura a lo inaudito, el despliegue de la historia, Geschichte, del que somos parte y partícipes, se nos da en una época como un envío compartido, Geschick, del que nos hacemos cargo de un modo u otro, lo hagamos conscientemente o no. Quería sacar los apuntes de mis clases con el doctor Francisco Castro de hace 22 años, pero no tuve tiempo. Recuerdo que algo nos hablaba él de esto desde entonces, partiendo de Heidegger, pero bueno, es un tema para retomar. 2. El mal común, notas sobre el tiempo y el daño. ¿Cómo se ha configurado la destinación de las humanidades? Durante siglos, el estudio de los clásicos fue un privilegio de las élites. El ocio, que lo hacía posible y que se diferencia del negocio, era un lujo inaccesible para las clases populares que no tenían cómo reproducir o reconfigurar la cultura desde la escritura. La masificación de la educación superior, con hitos como la reforma de Córdoba en Argentina en 1919, si no me equivoco, prometió una emancipación. Sin embargo, esa masificación se ha realizado de manera perversa también en la universidad corporativa, obsesionada con los ingresos, los egresos y las métricas, y pronto aprovechada para vender productos académicos como bienes de lujo. Repensar la tradición significa entonces curar la vida del arte y del pensamiento, es hacer nuestra propia lectura, es decir, trabajar los textos y las obras propias de las tradiciones de las que somos herederos. Es indispensable darles vida a los archivos a través de la lectura, demorarnos en imaginar, en reconstruir lo que un texto intenta con sus argumentos y otros medios, muchos, decirnos, hacernos sentir, anhelar o comprender. En el estudio de los clásicos no encontramos solamente vestigios detallados de una cultura valiosa en sí misma, encontramos también en ellos el eco de nuestros propios dilemas no resueltos ni fácilmente articulados. La tradición europea, occidental o clásica, por llamarles de algún modo, se ha mezclado aquí, en México, en esta ciudad, y ha florecido. También nosotros somos parte de ella en esta y otras ciudades de toda América,
en esta y otras universidades? ¿Qué constelaciones se tejen en las diferentes lecturas que se hacen de las tradiciones de las humanidades hoy en el mundo? ¿Qué intercambios tienen lugar entre las tradiciones académicas y de pensamiento humanístico de un lugar como México, en sus muy diversas expresiones culturales y artísticas? Ya se me movió el texto. Perdón. Con las tradiciones canónicas de pensamiento provenientes de Europa. Más allá de ese innegable trabajo, porque de hecho hay ese diálogo, no niego que hay esa interacción entre académicos aquí con los de Europa, pero más allá de ese innegable trabajo que muchos realizan, me pregunto, trastocando la pregunta de Spivak, ¿puede escribir un subalterno? O más aún, ¿puede ser leído un subalterno? Sin embargo, en una tradición tan vasta y plural, es necesario descentrar y hasta recrear las figuras de este canon. No se trata de superar o eliminar autores, sino de cuestionar las ideas y con ello dinamizar la hegemonía de aquellas miradas que han silenciado a otras. No se trata de rendirle un culto a los autores, a las escuelas, a las tradiciones de las que aspiramos a veces a tener parte. Tampoco es la finalidad, sin embargo, rendirse al propio culto de uno como autor. Volver a la tradición, trabajar sus textos, escudriñar en los detalles, hace posible una riqueza no tasable, comprender la vida que vivimos, el mundo que nos ha sido heredado con todo aquello que naturalizamos y asumimos como lo verdadero en el proceso mismo de formarnos como humanos. Repensar las tradiciones es leer la genealogía de la que somos parte, también nosotros a contrapelo. Hacerlo nos permite comprender mejor, quizá nuestra incomprensión, la compleja historia de la que somos parte. Es necesario que aprendamos a establecer una correspondencia crítica capaz de cuestionar nuestras raíces, encontrar la inventiva, el tesón y el anhelo de reinventar nuestras posibilidades en la lectura de lo clásico excede todo afán de conocimiento teórico. 3. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? Kant es parte de una genealogía crítica. ¿Cuál es la importancia de preguntarse qué es el hombre? ¿Qué vigencia tiene preguntarlo hoy? ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos?, preguntaba Foucault. ¿Cómo hemos llegado aquí? En primer lugar, la filosofía ha dado un giro hacia la experiencia viva. Quería yo hacer una especie de recapitulación de algunos hitos del siglo XIX y XX. En su afán de totalidad quería renunciar a ello, pero bueno, voy a retomar esto a pesar de que esté incompleto, ¿no? En primer lugar, la filosofía ha dado un giro hacia la experiencia vivida, ¿no?, con este concepto de Erlebnis, tanto en su tradición fenomenológica como en la existencialista, aunque quizá también en la ontología, ¿no? Hay que no perder eso de foco. Estas tradiciones abandonan el espacio puro de una conciencia denunciada como falsa. Pienso en Dilthey, ¿no?, señalando que ese sujeto cognoscente del que hablaban Kant, Locke y Hume, pues no es lo que somos, ¿no? No corre sangre verdadera por ese sujeto cognoscente, ¿no? Para pensar, estas tradiciones no parten ya de lo abstracto, sino que hunden su raíz en cómo vivimos, ¿no? Pienso este giro vital de la filosofía, ¿no? Los libros no son el punto de partida para filosofar, sino la vida misma. En segundo lugar, también finales del siglo XIX, principios del XX, más que del descubrimiento de lo inconsciente, me parece que es importante referirnos a una inscripción del asunto de lo inconsciente en el contexto de los saberes científicos. El mismo significante, lo inconsciente, das Unbewusste, ya era empleado por poetas y escritores con una seriedad tremenda antes de Freud, ¿no? Lo reitero, Sigmund Freud no descubrió lo inconsciente, hizo evidente su importancia para una tradición que nació con él. Después de que Kant había planteado la pregunta por el ser del hombre en el siglo XVIII, Freud deja claro que es necesario asumir
con total seriedad que el ser humano está atravesado por deseos y pulsiones. En ellos se expresa una verdad que, a pesar de habitarnos, nos es desconocida. Después de estos dos hitos, me parecen, del pensamiento sobre lo que somos, es importante tener presente que en la novela modernista el flujo de la conciencia, este stream of consciousness como le llaman, llega a transformar radicalmente la forma en que se narra y escribe la literatura. Encontramos casos paradigmáticos en la obra de Virginia Woolf, como La señora Dalloway, pero pues también en Ulises de Joyce, etcétera, ¿no? Estamos ante narraciones que ya no describen una historia cronológicamente, en una trama que nos da cuenta de lo que los personajes piensan, sino que nos sumerge, a veces violentamente, en el ritmo mismo de ese flujo en el que imaginaciones, sentimientos, pensamientos, asociaciones sensoriales, recuerdos invasivos y anhelos confluyen al unísono. No somos un ser que se representa el mundo ante todo, ¿no? Somos un ser que ante todo lo padece, con todo y sus propias afecciones. Pareciera que con el legado de la fenomenología y el psicoanálisis, la literatura deja de representar acciones simplemente y pasa a presentar, a mostrarnos la vida en sus texturas y detalles en las que lo racional y lo afectivo son parte de un mismo tejido. En cuarto lugar, quiero subrayar que como una influencia directamente del psicoanálisis ha surgido el surrealismo. En él, el azar y el deseo encuentran la posibilidad de ser objetivados. El surrealismo es una desviación, una especie de bypass, un atajo que evita la dictadura de la razón. Hace posible la emergencia de la voz, del deseo y la imaginación. El surrealismo trabaja impulsado por el anhelo de otra realidad. En quinto lugar, me parece valioso recordar aquí también el teatro del absurdo, del cual Esperando a Godot, de Samuel Beckett, es un formidable ejemplo porque nos muestra de manera contundente cómo ser humano es ante todo padecer una necesidad absurda de sentido, incluso cuando éste falta por completo. Más que seres pensantes, somos seres que se cansan, que esperan, que sienten hambre y aburrimiento. Algunos ya se estarán aburriendo. ¿Ven? En las humanidades del siglo XIX y XX no se asumió nuestro ser anhelante y sintiente, afectivo, como un asunto meramente teórico. Se reinventaron las propias prácticas con una valentía metodológica admirable y una libertad que quizá otros campos del saber nunca tengan. En la reinvención de las propias prácticas podemos encontrar las trazas, las obras que han formado y reformado las tradiciones. La novela se volvió un flujo, la pintura se volvió un sueño, la filosofía se hizo corporal y el arte una acción vulnerable. En las obras que el arte y las humanidades nos han legado en el pasado siglo y medio, la pregunta por nuestro ser humanos ha hecho posible recrear los espacios, literarios como pictóricos, conceptuales, performativos, en los cuales su condición desgarrada, anhelante y finita pudiera por fin hacerse visible y resonar convocando al pensamiento. 4. Con esto ya voy acabando. En nombre de un interés, la riqueza de lo inútil, en nombre de un interés exclusivo en lo económico y convencidos de nuestro desdén hacia todo aquello que no es útil, según advierte Nuccio Ordine, matamos progresivamente, cito, la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. Hasta ahí la cita. Para aquel para quien todo es una insensata carrera, vuelvo a citar, hacia la tierra prometida del beneficio, hasta ahí la cita, no despierta ningún interés ni la naturaleza, no despierta ninguna pasión
ni la naturaleza, ni los objetos, ni los demás seres humanos. Frente a la lógica del negocio sin fin, es posible y urgente encontrar refugio y potencia en la gratuidad de la vocación. Además de las horas no pagadas que se nos van en mil actividades, está la posibilidad siempre viva pero frágil de reencontrar la pasión de la pregunta. Es desde esa gratuidad, desde un interés que no es económico ni tasable, y por eso prefiero tacharlo y decir pasión, desde donde se gestan los actos más fecundos de nuestro oficio. Estar aquí hoy, compartiendo estas palabras, es un testimonio de ello. Para mí es un privilegio y un verdadero placer estar aquí con ustedes. No es un negocio, es un acto de fe en la conversación que nos constituye. El efecto del estudio de las artes y las humanidades es oblicuo, no directo. A diferencia de otros saberes, aquí encontramos la posibilidad de resistir a la tentación de las utilidades tan requeridas en nuestra época. Su potencia es activa, transformadora, agencial y social. Lo que hoy se piensa necesario medir, el impacto, no tiene nada que ver con el quehacer, con las prácticas que las humanidades nos devuelven. Más que de impacto inmediato, aquí se trata de un efecto mediado, oblicuo y orgánico. El verdadero impacto de las humanidades y las artes depende de no someterse a la lógica de los indicadores y las métricas tecnocráticas. Quizá esté bien que no podamos hacer algo con las humanidades a corto plazo, pero es un hecho que ellas activamente nos transforman, potenciando agencias que de otro modo serían inimaginables e imposibles. Las humanidades transforman nuestra percepción, nuestra sensibilidad, nuestra comprensión del mundo, pero esta transformación no se alcanza súbitamente. Es a través de hábitos, mediada por rodeos, por lecturas oblicuas y encuentros laterales, es mediante otro tiempo que la vida se transforma. Por ello, reinventar las prácticas es el acto situado de esa destinación hecha carne. Lo decisivo no es ya aquí preguntarnos qué es lo que pensamos, sino cómo, con quiénes y para qué lo hacemos. Las humanidades no florecen en la frialdad de las torres de marfil, es en colaboración con las diferencias que devienen sonoras, resonantes, palpables, legibles. Es en el proceso de revisión y reinvención de esas alteridades que muchas veces nos retan e incomodan, que es posible pensar y responder a la relacionalidad en que estamos tejidos con tradiciones, instituciones, lecturas, colegas y en la memoria de conversaciones muy diversas. Las humanidades y las artes hacen posible hinchar al mundo de sentido. Así, desde la gratuidad de lo inútil, podemos curar la vida del arte y del pensamiento y seleccionar y contextualizar una serie de materiales muy diversos, de tal manera que el diálogo de las creaciones del pasado nos permita reconocer en ellos su vigencia y repensar lo que es urgente a nuestro propio presente, no ya por simple erudición, sino porque en ese demorarnos a trabajar la vida humana resiste siempre la posibilidad de leernos a nosotros mismos y de reinventarnos. Bueno, aquí termina el texto que yo escribí, quise terminar más, elaborar un poco más, no acabé. Quería entrar en diálogo con lo que ustedes nos han enviado y justo es ahí donde creo que esto es no un punto de llegada, sino el punto de partida. Entonces, para mí, pues aquí lo dejo con la intención de conversar. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Esto es un ensayo. Yo tenía un profesor de teatro que me decía, nunca le des la espalda al público. Y estaban los compañeros, uno frente al otro, viéndose entre sí.
haciendo lo que tenían que hacer, lo que creían que debían hacer. Y me voy a salir del ceremonial panegírico. Yo propongo una dosis de desorden. ¿Alguno de ustedes ha pedido permiso a veces para pensar? Hay mínimos en el trato y en el contrato para comunicarnos, pero al final del semestre, además de sentirnos movidos pero francamente agotados, no sabemos si estamos listos para esta sacudida, pero mucho más allá del castillo académico. Propongo entonces una dosis de desobediencia en los márgenes del seminario que hoy tenemos el gusto de inaugurar, a veces sin auspicio que nos queda, ¿no?, en el desamparo, sino pedir posada en la ciudad o confiar en el destino promisorio del desierto. Yareni propone que nos quitemos los zapatos, podría ser como llegar a un estado de mayor comodidad. Le voy a pasar el micrófono a quien guste empezar. La verdad es que estamos atentos con la fe del oído. Pero antes de ello, sí decir algo en lo que creo que podríamos coincidir aquí con el autor. Hay heridas que siguen ahí, cicatrizando. Hay heridas como la del nacimiento que pueden, por otro lado, tener el ímpetu de volcarnos a la vida. ¿Pero qué vida? ¿Cómo la vida? Creo, sin equivocarme, que tu diagnóstico crítico y activador en lo inaudito de un mundo que desgarra y se desgarra nos ha afectado especialmente. Y me atrevo a hablar por todos los que estamos de este lado del escenario, pero también del otro lado, y a donde llegue el eco de lo que aquí pensemos. Nos ha afectado especialmente, y entonces entre aquí los que estamos, entre los afectados, entre los dañados, como también interpelados, no gratuitamente, pero sí con mucha gratitud. Y aquí quisiéramos darte algunos efectos de ese afecto. Después de leerte, de seguirte leyendo, de leerte en nuestra circunstancia singular y nuestros procesos desde donde también valoramos afinidades, dudas, problemas, crisis, aporías. ¿Cómo curar entonces una herida reabierta sistemáticamente, muchas veces sin comprensión, sin origen a la vista? He aquí a tus heridos, espero no de muerte. ¿Quién dijo yo? Sí, claro. En un sentido mucho más hospitalario y amable, Santiago está abriendo a veces esta pared rígida, ¿no?, y que en muchas ocasiones parece impenetrable a las voces de quienes hoy nos estamos acompañando. Entonces, si alguien antes de que nosotros intervengamos quiere compartirnos alguna idea, alguna sugerencia, alguna impresión de lo que han escuchado el día de hoy. Por allá, Dulce, sí, ahí de este lado. ¿Sí? No. Sí. Hola, ¿cómo estás? Yo me mantengo aquí. Bueno, muchas gracias, Omar, por estar acá y Gabriela por organizar, a todos los que están presentes. Me parece una dinámica muy interesante esto como de voltear las cosas. Y justo me plantea la pregunta a partir de lo que pude leer de tu libro y de lo que estuvieron como comentando ahorita, es en este ímpetu por repensar quizás las humanidades y su destino, su labor, ¿qué espacio se le puede dar a la escritura? O sea, ¿qué permite pensar la escritura como esta forma a lo mejor de reconfigurar la forma en la que hacemos humanidades? ¿Hablo yo? ¿O que alguien responda por mí? Sería interesante. Pero quien decida tomar la palabra también. Bueno, yo podría ahí a bote pronto decir algo. No pude cerrar, me tengo que justificar el fracaso del texto que les acabo de presentar.
Eh, eh, Quise un poco al final retomar esta tradición, bueno, este giro vital de lo humano en el siglo XIX, sin duda con cierta herencia del romanticismo, de la poesía, del arte, que influye en la hermenéutica, en la fenomenología, en el psicoanálisis. Doctor Pablo Lasso tiene un texto que reúne consideraciones de estas tradiciones. Creo que lo que nos invitan a, y eso no lo cerré, no lo dejé claro, pero creo que lo que nos invitan a considerar estas tradiciones es de vuelta, ¿qué es escribir? ¿No? Yo no escribo como tal, es decir, no es el yo controlando el único que puede devenir autor, ¿no? Quizá también haya otras formas de escritura. Pienso, porque he estado trabajando insistentemente a Dilthey en mi curso de hermenéutica, creo que es un autor que merece más atención, y en el texto de La esencia de la filosofía él se refiere a una filosofía literaria, poética y a una filosofía sistemática, ¿no? Creo que una filosofía literaria nos abre otras posibilidades de la escritura que no son ya representación meramente, que no son partiendo de esta capacidad de representación, de conocer, sino también de arder en preguntas, ¿no? También de sentir, ser afectado por el mundo de muchas maneras, y ahí pues es una escritura muy distinta, ¿no? La asociación libre pues requiere de esa figura del analista y demás. La escritura automática, como la retoma Breton, partiendo de Freud, pues abre esas posibilidades expresivas. Yo debo entrar ahí en diálogo un poquito ya con Juan, porque yo creo que en mi texto falta la aclaración de que yo no estoy representando, es decir, hay cosas que yo he escrito en mi texto, bueno, en este texto, que no es mío del todo y yo no soy el autor que haya tenido el control, y que se escribieron incluso a pesar de mí, ¿no? Es decir, hay cosas que son irónicas. Yo no estoy satisfecho con muchas cosas que están ahí escritas, y de hecho me parece que trato de, o que las escribí quizá para luchar contra ellas, ¿no? Es como una especie de inscripción que me recuerda cosas que no quiero, a las que no quiero resignarme, ¿no? Entonces hay ahí una función muy retórica que de pronto lo que está queriendo hacer es irritar, pegar. La primera vez que Benjamín me ayudó a hacer un comentario de este texto dijo que él decía que este libro era un caratazo, y me parece una imagen interesante, ¿no? Un caratazo incluso contra mí mismo, que me cuesta mucho releer, yo debo confesarlo, yo no he releído este texto hace años, ¿no? Y no puedo, me cuesta mucho, especialmente algunos fragmentos, ¿no? Pero la escritura, pues es una materialidad en la que también nosotros, en las humanidades, tenemos esta posibilidad de filtrar cosas, ¿no? De meter, como los surrealistas, la máquina de coser en esa mesa de disección, ¿no? Es decir, yo creo que la escritura nos rebasa, ¿no? Y en esta concepción ya no antropocéntrica de la escritura que el pensamiento contemporáneo hace posible, queda claro, ¿no? Nosotros también somos escritura, el ADN, nuestras formas de hablar, nuestras formas de ser, nuestros gustos, nuestros automatismos, son escritura. ¿Cómo podemos releer esa escritura? Pues espejeándonos, ¿no? Otra vez, expresando, incluso sin saber a veces muy bien qué estamos diciendo. A veces nos da miedo, ¿no? Expresar sin antes pensar. Decían, solo un idiota dice todo lo que piensa, ¿no? Nos advierte desde el inicio de la filosofía. Y no se trata de ir por el mundo a lo mejor diciendo todo lo que pensamos, no nos va a ir bien, vamos a correr demasiados riesgos, pero quizás sí convenga a veces escribir, tachar, borrar, reiniciar de nuevo. Pienso que de algo ha de haber servido la conferencia que no leí y que me llevé 2 semanas preparando. Creo que algo sirvió, pienso, para hacer otra cosa, era más libresca, estaba yo dialogando con algunos libros, pero a lo mejor no tenía la potencia que yo quería darle. Entonces, pues hay muchas formas de escritura, creo que no se trata de sustituir a unas por otras, sino de asumir la pluralidad de modos que el mundo, que la vida
nos ofrece. Bueno, ya no quiero hablar yo tanto. Omar, destinatario. ¿Quién está? Santiago, remitente. Sí, aquí se me escucha, ¿no? Algo que también es interesante plantearse es como formas de escrituras que salgan del paper, ¿no? De la materialidad del papel. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo pienso que cuando estoy en el gimnasio entrenando, escribo con mi cuerpo porque doy un mensaje, ¿no? A las personas que me están viendo. O cuando una persona queer baila Vogue, por ejemplo, ¿no? Está lanzando un mensaje al mundo a partir de su baile, su disidencia corporal, ¿no? Y es muy interesante entonces pensar como los otros registros que uno puede utilizar para escribir, ¿no? Algo que es, por ejemplo, ya en términos de academia, que es interesante es pensar en ensayos como principios de razón insuficiente, ¿no? Que es lo que nos planteaba José Luis a nosotros, en donde podemos pensar una forma no normativa de escritura que nos lleve hacia otros registros, ¿no? Del lenguaje. Y pues eso me parece como interesante, ensayar las formas de cuidado de sí, de las prácticas del cuerpo, como maneras para arrojar pensamiento en el mundo. Omar, destinatario. Mario quiere comentarte algo y después le damos la palabra a Alberto. Bueno, pues eso que dijo Santiago es interesante. Bueno, gracias. Pues eso que dijo Santiago es interesante, pero la verdad yo me clavé con una idea que propuso Mar de, pues, no solo el destino, sino, bueno, la diferencia que hizo entre la palabra destino y destinación, pero me quedé muy marcado con la idea del presente, de esa destinación, y no solo de mi generación, sino de la sociedad, porque formo parte de una sociedad que compra libros de 500 pesos, pero compra galletas de animalitos. No sé, o sea, no sé si eso tenga que ver, pero lo relaciono con la cuestión socioeconómica y política de dónde me estoy posicionando y a qué me va a llevar, o qué estructuras, sobre qué estructura estoy y hacia dónde estoy destinado a llegar. Porque, pues, como dijiste, o sea, no está asegurada ninguna plaza, no está asegurada ninguna beca, no está asegurada ninguna forma de representación o de éxito que te diga, bueno, si sigues estudiando y si sigues leyendo, te vas a cultivar y te van a aplaudir después, porque nada de eso está destinado y nada de eso está prometido y nunca lo estuvo. Pero son excesos que a veces uno dice, bueno, pues bueno, yo gasto una gran cantidad de mi mesada como estudiante foráneo en libros, que digo, bueno, es que no, o sea, no hay otra forma de gastarla mejor, en mi opinión, pero estoy condicionado y estoy atado de manos a tener que hacer eso, ¿no? Decidir entre la despensa completa lujosa y con todos los nutrientes, o nutrir y alimentar mi alma y mi sed de conocimiento, porque no tengo de otra. O sea, los libros de Gredos son carísimos y también los rábanos y los pimientos. Entonces, no tengo de otra. O sea, pero no es solo una generación, o sea, creo que es una sociedad y estoy seguro que aquí hay alguno otro que forma parte de esa sociedad que, como dije, o sea, repito, compramos libros de más de 20, 40 euros, o sea, bueno, porque así lo vi una vez en redes, compramos libros de más de 500 pesos, pero compramos galletas de animalitos y los tacos de aquí afuera de la Ibero, porque la comida de la Ibero está carísima. No, o sea, no sé, o sea, me interesaría saber usted o todos los demás que ya son más grandes y ya tienen carrera en la filosofía, ¿qué podrían decir al respecto en cuanto a sí teoría, pero a praxis? O sea, lo que les ha sucedido a ustedes, porque pues efectivamente es incertidumbre y esa destinación pues a mí me consterna, o sea, no solo en mi individualidad, pero en la sociedad, pues porque pues sí, tiene que ver con la estructura. Remitente, Alberto. Bueno, primero que nada, pues gracias, Omar, por invitarnos a este diálogo. Creo que lo más interesante es esto, ¿no? Muchas cosas tenía escritas que por supuesto pasó lo mismo, ¿no? Hay unas cosas que son mucho más ricas cuando uno interactúa.
recordé un texto en un viejo curso que tomé sobre diálogo interreligioso, o sea, parece que no, pero nos trae aquí, de Raúl Forret Betancourt, y que dice permiso para hablar. Y entonces él empieza diciendo, yo fui a Alemania, estudié, hice la carrera académica y me paro aquí frente a ustedes y me doy cuenta que en realidad pues tendría por mi tradición que todo el tiempo ha volcadose hacia adelante, hacia hablar y hacia imponer el discurso, pedirles permiso para primero hacerlo, ¿no? Y entonces creo que hacia allá va esta idea de, me parece, ¿no? O sea, irnos pensando empezamos siempre diciendo, ¿no? Tengo todo aquí ya listo para decir algo, ¿no? Pero quizá tenemos que hacer el ejercicio de irnos atrás, ¿no? Dar un paso atrás siempre, ¿no? En esta metodología jesuítica, ¿no? Hace rato nos hablaron de ella, para decirnos, bueno, y que voy a decir, no creo que algo has dicho hace un rato, ¿no? Pero para pensar cosas. Y luego, en esta última intervención, y soy malísimo para los nombres, perdóname, ¿no? Pero uno siempre tiene que hablarse a la cara y al nombre, ¿no? Mario, gracias Mario. Me dejaste pensando, hay un texto de, no sé por qué no creo la autora, lo tengo aquí en el teléfono, entonces sé que muy mal lo que es una cosa y otra, pero antes ahora decíamos en la punta de la lengua, ¿verdad? Sí, claro. Acá tengo. Lucía María escribe una respuesta, fíjense, a Piedra del Sol de Octavio Paz. El poema es muy bueno, ¿no? Léanlo, búsquenla, anda por ahí, es reciente, por los 5 años. Pero me parece que lo más interesante del texto de Lucía María es ella escribe un epílogo a su poema, y en el epílogo ella se contrasta, ¿no? Con esta figura que es Octavio Paz, ¿no? Y entonces ella está diciendo, ¿no? Yo estoy viendo un video, estoy lavando mi ropa, vivo en una azotea en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, y estoy lavando mi ropa, ¿no? En el lavadero, porque me estoy pasando por un momento terrible en mi vida, ¿no? Y entonces estoy viendo en el YouTube una conferencia con Octavio Paz, y ya no se acuerda dónde, ¿no? Ya. Entonces dice, bueno, en unos sillones rojos, en San Ildefonso, ¿no? Y entonces yo veo a este personaje que es Octavio Paz, y veo a estos que son los académicos con los que está dialogando, y yo me veo a mí, y yo me veo en mi realidad de, yo estoy lavando mi ropa, ¿no? Tallándola, restregándola, ¿no? Y me pregunto, yo soy capaz de dialogar con este autor que además es el autor, ¿no? Para la literatura mexicana, una generación, ya podemos discutir si sí, si no. Sí, o sea, al menos ella se interpela con eso, y entonces claro, se responde, me dice, claro que soy capaz, ¿no? Y entonces, y es tan valiosa mi escritura, lo que tengo acá, de lo que este señor en su momento está haciendo, ¿no? Y bueno, y luego claro, ella va desmembrando, ¿no? De hecho, está muy interesante porque ella hace su texto, se llama Delta de Sol, no les he dicho cómo se llama, ¿cómo? Delta de Sol, que incluso hasta debemos de pasármelos así en PDF, ¿no? Para romper con la industria, con el mercado y con la industria literaria, y está bueno porque él lo dice, yo escribo desde mi perspectiva como mujer, para decir lo que este hombre está haciendo, ¿no? O sea, nos está objetivando, ¿no? Ahí en ese texto de Piedra de Sol. Entonces yo cuando respondo desde aquí, y lo hago no porque mi voz sea la voz que debe responderle a Paz, sino porque yo desde mi contexto me doy cuenta que le puedo responder como podría responderle cualquiera. Y entonces, por eso digo, ¿no? O sea, ese siempre me tiene como pensando, para un ejercicio como irnos pensando desde donde estamos, qué podemos hacer, ¿no? O sea, cuando hablamos de las potencias hablamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Y no anda por aquí nuestra compañera que lo habla de capacitismo, pero bueno, ¿cuáles son desde el piso donde estamos, ¿no? Desde el lugar donde nos tocó, ¿no? Desde ese lavadero en esa azotea en una colonia clase media de la Ciudad de México, o donde nos toque, ¿no? ¿Cómo es que sí podemos decir algo, ¿no? Y no porque ese decir algo sea la respuesta, sino sea el principio de la conversación para que otras y otros se nos sumen. Carta, algún borrador. Yarini. Gracias. Bueno, te quería responder a ti, Mari. Me bajé, me siento bastante mal. Y, a ver, era un poco como... Se conecta tu pregunta muy bien con la intervención que había yo preparado respecto al libro de Omar. Y hay un tema, ¿no? En el libro de Omar que
es Ayotzinapa, que a mí me trajo muchos recuerdos de Vietnam, ¿no? Y una crisis depresiva por la que estoy pasando ahorita. Y el final, digo, porque ya es muy tarde, ¿no? Y creo que quizás, o sea, digo, no pienso leer todo lo que escribí, pero aprovecho, ¿no? Como tu intervención para decir, creo que lo más sustantivo de lo que quería decir y que para mí es algo que te puedo compartir como compañera sobre todo, ¿no? No como alguien que está allá arriba, ¿no? Como porque no sabemos más. Se supone que esto es porque todos sabemos un poquito y estamos llamando a la discusión, ¿no? Porque nadie sabe qué hacer. Pero bueno, de lo que yo estuve pensando, hablando de Ayotzinapa, es que para mí era muy importante, ¿no? Como hacer un llamado a la acción y apelarlos a ustedes como compañeros, como educadores y como futuros educadores, a la defensa de nuestros derechos sociales, que además fueron peleados y ganados históricamente, ¿no? Específicamente el artículo 3, si se acuerdan, ¿no? ¿Cuál es el artículo 3 constitucional? Educación. Educación pública, laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Porque fueron masacrados los mártires de Ayotzinapa. Estaban estudiando para maestros, ¿no? Estaban estudiando para maestros, ¿no? Y luego está la otra parte, ¿no? Del narco. Y hay que invocar, ¿no? Defensa del artículo 123 constitucional. ¿Quién se acuerda que defiende el artículo 123 constitucional? El derecho al trabajo. Tenemos derecho a un trabajo digno, libre de violencia, ¿no? Para que ningún joven más, ¿no? Ninguno de nosotros, por Dios, ¿no? Quedemos así de desprotegidos. Yo estudié, ¿no? en otra facultad, en otro tiempo, ¿no? Y soy parte de una historia que defendió esos derechos constitucionales y que creo que es necesario, ¿no? Que no tengamos por qué decidir entre comer o educarnos, que no tengamos por qué estar expuestos, ¿no? A la parte más cruenta de porque a ver, ¿no? O sea, el narco no es el narco, es una empresa privada de capital internacional que la OCDE, el Banco Mundial, etcétera, están estimulando, ¿no? Y por eso es bien necesario, ¿no? Recordar al menos, ¿no? Artículo 123 constitucional y artículo 3, creo que eso es lo que yo te puedo decir más allá de si vamos a defender, ¿no? O congregarnos alrededor de una escritura, tal vez podría ser, ¿no? Releer la Constitución del 17, producto de una revolución social. Ciudad de México, a 28 de noviembre del año 2025. Estimado Omar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, gracias por el esfuerzo de este seminario. Me siento muy conmovida al escucharte. Soy estudiante del doctorado en estudios críticos de género y haré una tesis sobre publicación científica. Y a grandes rasgos, ahora que me encuentro haciendo un protocolo de investigación, estoy en un momento de negación de estar entrando a un sistema de educación o académico en el que el fin último es una producción y que en caso de llegar a doctorarme, y como lo decías tú, se me va a exigir una productividad desde el área de ciencias sociales, que como las humanidades lo que estamos es por la vida, pero no por criterios utilitarios. Entonces, mi pregunta ante eso sería a decirte cómo pensar en una destinación a nivel generacional, que quienes ya están como ustedes doctorados, para con nosotros doctorantes, ¿qué podemos encontrar una salida para encontrar estas formas de escritura que nos permitan pensarnos y reflexionarnos,
pero sin encapsularnos estas últimas formas de tener que responderle a la CECITI, de tener que responder a estos factores de impacto. Espacio, espacio. ¿Cómo que, o sea, que hable despacio? No, espacio, espacio, escribe. Bueno, pues sí, a mí la lectura de Omar y ahorita estas intervenciones, la de Yaren y la de Mario y la tuya, sobre como el inicio de tu entrada al doctorado, como que me interpelan muchísimo porque hasta se me hace significativo que Mavi y yo estemos acá, porque nosotras estamos todavía estudiando la licenciatura, entonces como que estamos pollitas en todo esto. Y cuando estaba yo leyendo el libro, me cuestionaba muchas cosas y me incomodé en muchos momentos, ¿no? Creo que algo de lo que platicaba con Gaby hace tiempo era que, pues sí, la academia tiene un chorro de cosas bien cuestionables. Mucho de eso tiene que ver con la impronta de poner tu nombre en todo lo que haces, ¿no? En no soltar eso y a veces como la incapacidad de una escritura compartida, que creo que también es por lo que apuesta tu libro y que creo que eso, ahí es donde se juega como toda esta vitalidad, ¿no? Pero decía, pero es que en serio me gusta, o sea, en serio sí me quiero dedicar a esto, Gaby. Y entonces como que, ¿cómo encontrar, ¿no? estos otros modos, porque también distinguías entre el trabajo y el labor, ¿no? Y de algún modo, ¿cómo sería posible la labor filosófica, ¿no? Que vaya más allá de todas estas utilidades. Y bueno, o sea, creo que otra cosa que rescato de los testimonios, creo que es una crítica muy dura la que haces a lo que solemos hacer, y es como el miedo a enfrentarnos con el horror, y no el horror como un encuentro con nuestras más grandes fobias, sino como el horror de lo otro, de lo desconocido, de lo que me interpela y que no quiero ver, ¿no? Y de algún modo, no querer ver de muchas personas que se dedican a las humanidades, pues está costando vidas. Y acá como que justo te citaba y decía, Sergio me respondió que él estaba convencido de que si los escritores, los filósofos, quienes hemos tenido la fortuna de estudiar lo humano, no nos tomamos la molestia de escuchar o leer lo que está pasando, entonces no habría nada que podamos hacer para evitar que cada vez más jóvenes y niños se sumen a las filas del crimen organizado, ¿no? Entonces creo que de algún modo planteas la pregunta por la existencia, la pregunta por el quehacer filosófico, pero desde lo incómodo del encuentro con lo insospechado, y cómo esto es como la condición de posibilidad para el pensar mismo, porque sin el encuentro lo que tendrías es mismidad, y entonces más que pensamiento tendrías eco, ¿no? Y como que me quedo con muchas dudas, ¿no? Me quedo con un miedo existencial de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ya estoy a nada de salir de la carrera, ¿qué sigue para mí? Entonces este libro se me hizo muy significativo por muchos aspectos, y de algún modo todas estas como participaciones las he estado como conectando y he estado pensando al respecto. Y ya. Hola, soy estudiante, soy trabajadora, soy profesora, leí tu libro, no puedo seguir, pero quiero seguir. María. Sí, claro. Pues muchas gracias. Igual algo que me hizo pensar a lo largo de esta conversación es que, bueno, algo que yo he visto a partir de ahorita yo como estudiante de licenciatura es que en el siglo XXI a veces, o sea, vivimos en un mundo hiperacelerado, ¿no? Y creo que lo he visto mucho en la universidad, ¿no? Y a veces parece que ahora los filósofos y a los que elaboramos en humanidades se nos exige resolver los problemas, pero parece que con una especie de fórmulas, ¿no? Ya preestablecidas, ¿no? De que, bueno, aquí te presento este problema, y resuélvelo, ¿no? Y a ver cómo lo resuelves, y yo creo que a veces se olvida de la apertura a la pregunta, ¿no? A la pregunta sobre el oficio de las humanidades, ¿no? O sea, ¿qué significa, ¿no? Hacer humanidades en el siglo XXI, ¿no? Y en este contexto.
Y pues bueno, y la verdad yo sí voy a leer lo que escribí porque, o sea, es muy corto, es muy corto. La verdad no sabía cuánto tenía que escribir, así que pues, y lo hice más como una carta, ¿no? Puse, estimado maestro Omar Espinosa Cisneros, sobre su libro, ¿no? Este texto me pareció muy enriquecedor y estremecedor porque para mí fue una carta íntima y filosófica sobre el habitar en un espacio que predomina la necropolítica en el contexto latinoamericano. También considero que es muy importante el rastro autográfico del texto. No solamente busca ilustrar ideas, sino remite a la propia existencia de sobrevivir en un mundo precarizado en algunos contextos. El testimonio toma potencia en un mundo que busca homogeneizar la experiencia del ser humano. Algunas preguntas que me surgen respecto a este texto son, para usted, ¿qué significa escribir en los tiempos de excepción? ¿Existe alguna relación entre vivir y escribir? ¿Qué significa la supervivencia ante el capitalismo del siglo XXI? ¿Y qué papel toma la filosofía en los tiempos de excepción? Y muchas gracias. Me llamo Juan y te quiero decir algo. Bueno, pues primero saludar el espacio, gracias profe Omar por el encuentro. El texto me generaba como muchas similitudes en mi quehacer también docente. A veces estamos como muy desligados de los estudiantes y más cuando somos profesores universitarios, como decía Foucault, ya todo el mundo está dócil, todo el mundo está domesticado y ahí no hay casi que reto, ¿no? Solo escuchan, escribimos y presentamos trabajos, ¿no? Tal vez en otros escenarios pedagógicos sí los estudiantes nos interpelan o aprovechan para mencionarnos justo de sus vidas y de lo que han atravesado, y he conocido también muchas anécdotas como en ese trabajo de educación popular de jóvenes que han ingresado a la violencia y me parece muy interesante lo que planteas frente al capitalismo y lo relacionado un poco con una lectura que hace Agustín del presente en sus confesiones, de el presente es traer adelante de, ¿no? Mostrar el ser, y muchas veces lo que importa es lo que traemos en el presente, ¿no? Es como una banalidad fugaz, inmediata, lo que nos interesa, ¿sí? Mostrar lo que traemos puesto o mostrar también nuestra performatividad. Yo soy un poco crítico de esa idea del cuerpo como mensaje, que creo que está bien, pero también vale hacer la crítica de la crítica en la medida en que también eso se convierte en algo fugaz, algo que pasa por la moda, ¿no? Estos identitarismos que finalmente pues no nos llevan como a una unidad, por lo menos de acción, y ahí me parece muy importante como la claridad que hace Omar en el sentido en que los académicos también somos trabajadores, también somos asalariados y muchas veces se nos olvida y caemos como en una especie de burbuja, ¿no? En una especie de crisálida donde nos creemos superiores o diferentes u opuestos al pueblo. Claro, hoy hay otras categorías, perdón. Hoy no hablamos de proletariado, pero sí somos trabajadores, somos desposeídos, no somos dueños, la gran mayoría, tal vez algunos sí en la Ibero, serán dueños de medios de producción o de medios de servicio, pero en los posgrados, donde la mayoría pues somos becados, no. Y de alguna manera también ese pago es también producto como de un ejercicio intelectual, no académico, y es un trabajo finalmente. Yo creo que ahí también voy muy en línea con lo que decía Mariana frente al tema de la labor, como esto que es producto del arte, y lo vinculo mucho con el tema del negocio y como lo que se muestra hoy en día, o lo que nosotros tenemos por mostrar como filósofos, filósofas, pues si nos podemos llamar así, que es la escritura. Y entonces la escritura como negocio, ¿no? Como una negación del ocio, resulta bastante paradójico en la medida en que la escritura surge del ocio, del tiempo que tenemos para pensar, pero a su vez se convierte en parte de un negocio. Es contradictorio porque algo que surge del ocio se convierte en algo que no es ocio, ¿sí? Sino que se vende, se compra, y a partir de ahí también subimos de estatus y nos creemos superiores por ello, ¿no? Finalmente se convierte en una ornamentación,
Y ahí me parece como muy interesante rescatar. En México a mí me interesó mucho el tema de la paz y conocí un poeta que se llama Enrique González Martínez, que hizo un congreso por la paz por allá en el siglo XX y también hablaba de la paz nuclear y criticaba a Rubén Darío y la figura del cisne de Rubén Darío, y tiene un poema muy bello que se llama Tuércele el cuello al cisne, donde precisamente es una crítica a esa apariencia aristocrática que queremos mostrar con el estilismo, también en términos, digamos, poéticos, como se quería mostrar en ese momento, y que más allá de ver el cisne y lo bonito que es el cisne, pues deberíamos voltear nuestros ojos al búho, que aunque es silencioso, está siempre atento a todo lo que hay, ¿no? Y tal vez no es tan bonito, pero puede ver, como decía Hegel, ¿no? Un poco más claro en medio de la noche. Entonces, creo que eso lo rescato también, en la medida en que también poner, digamos, los relatos de los estudiantes en una escritura es también una manera de que eso irrumpa en el presente, no desde la ornamentación, sino desde una causa, ¿no? Por la superación de estas violencias. Gracias, Omar. Vengo saliendo del gimnasio, ha sido muy duro el entrenamiento, me debe de sobrar algo de tiempo para escribir, no he podido sacarte de mi mente. Bueno, siempre es complicado hablar después de Juan porque es un gran orador y me gusta mucho escucharlo. Entonces, haré dos preguntas y no haré mucha retórica. Lo primero que se me viene a la cabeza, aquí pensando en voz alta, es cómo evitar las tensiones y las contradicciones dentro de la academia, dentro de la universidad, por ejemplo, en algunos aspectos. El primero es que podamos tener y generar un espacio crítico como este, pero que al mismo tiempo tengamos que hacer publicaciones en revistas indexadas para poder generar un perfil, para poder entrar a una universidad y poder vivir de esto, ¿no? Y al mismo tiempo pues estar intentando desajustarlo, torsionarlo, ¿no? Y cómo uno empieza entonces a navegar en la ambigüedad, lo que a mí me lleva a preguntarme si realmente la universidad es el espacio para un tipo de pensamiento crítico disidente o debería haber otro, o si realmente este es el espacio que hay que habitar, ¿no? O si pueden ser diversos y tenemos que ser como un virus y esparcirnos por donde podamos, ¿no? Me parece muy interesante y más que todo que este tipo de espacios se den en universidad privada, ¿no? Porque, y ese es el segundo punto, por ejemplo, aquí en la universidad que somos amantes de las clases y de los cursos sobre inteligencia artificial, ¿no? Y intentemos pensar con ella críticamente, ¿no? En nuestros procesos de escritura, pero al mismo tiempo el uso de esa inteligencia artificial genera daño medioambiental, ¿no? Pongámoslo de alguna manera, y luego yo vaya a clase sobre estudios críticos de la ecología, ¿no? A preocuparme por el problema del medio ambiente. Y entonces aquí lo que hay es una suerte como de aporía, de ambigüedad en la que uno está transitando porque pues se utiliza la inteligencia artificial y al mismo tiempo se la critica y entonces un día yo la critico y otro día la utilizo, pues cómo uno lidia todo ese tipo de ambigüedades por las que uno va cruzando, ¿no? Y cómo pensarlo críticamente, ¿no? No sé quién soy. Para que valga la pena. Bueno, yo siguiendo con esta serie de preguntas que se han hecho y sobre todo cuando mencionabas la fenomenología en pues lo que nos compartiste, pensaba en el texto de Husserl de La crisis, ¿no? Y en ese texto dice predominantemente, o quiero rescatar dos cosas.
Una que en la manera en que se hace filosofía dice algo así como que el filósofo es funcionario de la humanidad, ¿no? Y que como que ese sentido de la existencia de algún modo, por lo menos en lo que Husserl plantea, recae en la manera de hacer filosofía. Y que en cambio, pues por así decir, esa manera se vio en crisis y que conduce a partir de ciertas maneras de hacerlo no a filosofía, sino a filosofías, ¿no? Entonces mi duda como con respecto a eso y con el rescate de la fenomenología que planteas sería como qué clases de experiencias nos permiten hacer filosofía, o si habría que llamarlo así, o etcétera. Gracias. Sigo sin saber quién soy, estoy en la parada del bus. Me encontré un libro con el título de Filosofía e Inscripción. No alcanzo a ver muy bien el nombre del autor. Ya, lo leo, lo reconozco. Y de pronto... Gracias. Sí, el nivel de inquietud y de preguntas es muy intenso. Y yo pensaba, porque hay algo en tu texto, hay algo en estas preguntas que me parece que vuelven a interrogar el problema de lo verdadero. No de la verdad que Foucault nos enseñó a separar o a identificar en sus alianzas con el saber y con el poder, sino lo verdadero que pulsa, por ejemplo, en la vida de los hombres infames. Cuando Foucault dice, lo que pasa es que estos textos, esta gente que escribió estos textos que voy a trabajar, que son autores anónimos, no son el autor, se jugaron la vida verdaderamente en la escritura, ¿no? Entonces, a lo mejor pensar la escritura como una práctica donde lo que uno arriesga es la vida, donde lo que uno se juega es la vida. Obviamente no como las víctimas de Ayotzinapa, porque no lo somos. No como la gente que se está muriendo de hambre en el mundo entero. No como los palestinos bombardeados, sino como investigadores y creadores de un entorno universitario o que están en un proceso de formación, de profesionalización, de lo que sea, ¿no? Pero, ¿en qué sentido deberíamos también ver cómo podemos jugarnos la vida? Tum, 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 tum. Cuando leemos, seguramente con los oídos abiertos, escuchamos muchas cosas y percibimos también silencios que en el fondo nos dicen muchas cosas. Comienzas el postscriptum a tu libro diciendo que la intromisión de la filosofía en asuntos cotidianos, por más terribles que estos sean, es urgente. Hay instantes, por ejemplo, dices, en que algunas voces encuentran la fuerza para decir no. Hay cuerpos que, en un momento dado, resisten a los mandatos que les constriñen. No fue fácil para mí encontrarme con un texto que me interpeló desde las experiencias compartidas y los padecimientos afines, y esto lo debemos, creo, a que los temas que aborda Omar, además de tener una actualidad brutal, nos convocan a reflexionar y actuar en consecuencia con las observaciones,
las denuncias, las críticas y las interpretaciones de los tiempos que vivimos. Esos tiempos violentos, esos tiempos aciagos, esos tiempos sombríos, esos tiempos de un imperio, nos alertas con las referencias bien colocadas para saber que se trata de un tópico que nos compete en el lugar en el que nos encontremos. Desde el lugar en el que nos encontremos, para llamar la atención acerca de esta corresponsabilidad, ¿no?, individual, colectiva, que nos toca en estos tiempos cavernosos, aprender a ver de nuevo, a escuchar de nuevo, a asumir acaso, o para ocupar el descolorido y debilitado temple contemporáneo, tiempos grises. Mientras se achica la soberanía estatal y se confunde con la soberanía de lo económico, que asegura el movimiento mercantil, el movimiento de los cuerpos y de los productos de la industria cultural que llegan en la época globalifílica y globalifóbica hasta los rincones más soterrados y multitudinarios, esos espacios en donde la exigencia mayor es la del bien intercambiable. Deseo de un bien, ya no deseo del bien soberano, sino del dinero que se alimenta en plan de chupasangre de la vida. Ese empleo de la figura del vampiro, que ingresa por otro lado en un proceso de desvitalización y de debilitamiento. El día de hoy, sin proponérnoslo, tal vez yo muy irrespetuosamente, sin avisarles, los incorporé en una performance, porque creo que es importante también acudir a los textos más allá de los lugares impuestos, aislados, seguros, y asumir este riesgo de leer textos como el tuyo, ¿no? Además que nos inspiran, a pesar de ser tan fuerte, como hemos podido escuchar en el caso de la experiencia de lectura de cada una de nosotras, es esta, sí, efectivamente una interpelación, pero también este sabor de boca de, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en el momento en el que hemos llegado a esa estación, ¿hacia dónde voy, no? ¿Cómo puedo en todo caso contribuir en medio de tanta desolación, ¿no? En el imperio del dinero en el que nos dices, ¿no? Se ha pasado esta barredora de las singularidades, este empobrecimiento y prácticamente esta aniquilación de la experiencia, en donde han dejado de bastar las arquitecturas epistemológicas, porque también probablemente han dejado de ser suficientes esos espacios que damos por sentado, ¿no? Y bueno, en esta disolución de categorías cabe la posibilidad de refundar, quizás como muchas y muchos han intentado y han propuesto, el lenguaje, ya no desde la simplificación, ¿no?, que pretende la cacería de la comprensión, ¿no?, del mundo de los protagonistas, pero también del campo de lucha, del escenario, que es el teatro de la guerra, ¿no?, estos pacientes de las tensiones que se mueven y nos mueven en múltiples direcciones hasta alcanzar el cero. Si bien es imposible hallar un lenguaje que pueda traducir sin traicionar, ver sin mediar lo que vemos o decodificar la experiencia de un cuerpo propio o ajeno, existe la tentativa y la intención de hacerlo a través de la escucha y la escritura. Y disculpen si de alguna manera este maestro de ceremonias incordió un poco, incomodó un poco, pero al final, cuando tienes un texto que tiembla en tus manos, es casi inevitable por convección empezar a temblar, reconocer tus propios sismos internos en un mundo que está en constante movimiento y en una contingencia irreparable. ¿Cómo nos situamos en ese escenario, ¿no? Y somos muchas y muchos escribiéndote, muchas y muchos como remitentes, tú en este momento como destinatario, pero que seguramente será un afortunado remitente de lo que vamos diciendo y callando. Gracias, Omar. Híjole, es para mí conmovedor de verdad escucharles, muchas preguntas, no tengo respuestas para muchas cosas, pero ante esta pregunta de qué podemos hacer, yo no me siento tan viejo. Recuerdo estar en la licenciatura un poco proyectando que venía. El tiempo vuela, ¿no? Yo cuando empecé a escribir este texto,
hice a un lado un proyecto de investigación doctoral porque tras escuchar a estos jóvenes yo ya no podía escribir lo que estaba escribiendo. Mi tema era una comparación del concepto de das Unbewusste, lo inconsciente, entre Freud y Dilthey, cosa que me parece que es interesante, pero sigue en el tintero. La realidad en la que yo estaba implicado en aquel entonces, trabajando en 3 municipios del estado de Zacatecas, donde me tenían perfectamente identificado varios, digamos, grupos, no me permitía ya pensar en este concepto de lo inconsciente y mi tema perdió actualidad. Mi vida, la realidad en la que yo estaba implicado y que no era la que deseaban mis padres para mí cuando estudiaba la licenciatura, me ha dado una lección que no pude haber aprendido en las universidades en las que tuve el privilegio de estudiar, ¿no? La realidad a la que me he enfrentado casi 15 años trabajando como profesor universitario, en espacios donde los jóvenes quizá nunca han leído nada de filosofía de pronto, pero que si uno, creo yo que la clave es, si uno es recíproco, empiezan a despertar un interés y empiezan a participar y empiezan a leer. Esa experiencia para mí ha sido transformadora, al grado de que yo ya tuve que escribir esto. O sea, yo escribí esto por necesidad vital, para jugarme la vida, sí, del doctorado, de titularme, sí, pero también de encontrar algo que hacer en las tardes que de hecho me significara, que de hecho me apasionara, ¿no? Entonces creo que esa es la única orientación que yo tengo, ¿no? Apasionarnos por lo que hacemos. Cuando mi padre me trató de persuadir de no darme de baja en la licenciatura en Derecho, estaba yo en la Universidad Panamericana estudiando Derecho, y cuando él trató de persuadirme de no hacerlo, me decía, bueno, ya luego estudiarás filosofía. Me acuerdo que me decía esta frase de Sartre, ¿no? A veces uno no puede elegir lo que ama, pero puedes aprender a amar lo que estás haciendo, ¿no? Y a mí me parecía muy conformista esa frase en aquel entonces, pero eso es la condición que yo veía de mis estudiantes, quienes de pronto estudiaban una licenciatura que era la única a 300 kilómetros a la redonda y la única que podían costearse, ¿no? Y de ese intercambio, de ese servirles, porque yo les digo a mis estudiantes, yo trabajo para ustedes, sí, trabajo para la universidad y es una institución a la que le tengo mucha gratitud, pero también algunos rencores por varias razones, pero yo me formé y aunque algunos dicen la filosofía no tiene por qué servir para nada y nosotros no somos sirvientes de nadie, pues yo me he pensado, me he vivido, ahora me pienso, no sé cómo me pensaba hace unos años, pero me he vivido como alguien que estaba al servicio de esas comunidades, de esos estudiantes. Llegué a trabajar con más de 500 estudiantes al semestre, 12 grupos, 7 materias distintas, y no fue fácil, 800 kilómetros a la semana, me acabé mi Ferrari, bueno, era un Pointer. Si yo lo hubiese hecho todo eso viviéndome como un simple burócrata, como un simple empleado, no hubiera podido hacer lo que hice. Los estudiantes no hubiesen sido generosos ni reconocido mi quehacer y yo no hubiera podido jugármela en este texto, donde no hay solo una escritura cerebral representada, fría, cognoscente. Yo no escribo desde lo que conozco, escribo desde lo que desconozco y desde lo que me duele, y es una escritura doliente y es una escritura, es un grito hecho escritura, ¿no? Es un grito vuelto texto. Esas formas de escritura creo que conviene incorporarlas a la academia, al menos en contextos como el nuestro, al menos en espacios como los de las humanidades, ¿no? Y si bien eso no es permitido en los protocolos de algunas universidades europeas, pues yo creo que nosotros tenemos que replantear las potencias e igualarnos, ¿no? Así como igualándonos es que podemos tener una conversación, ¿no? Solo igualándonos. Si yo veo al profe como alguien superior o al doctor porque es doctor, no, pues yo soy Omar y soy un académico, pues sí, a ratos, pero también soy padre de familia, ¿no?
y mientras respondía tu correo estaba cocinando una pasta que me quedó mal ese día. Somos muchas cosas simultáneamente y desde esas muchas cosas quizá podamos ejercer la franqueza, la verdad, escribir con franqueza, escribir lo que verdaderamente estamos viviendo. Pensaba yo, cuando estaba acabando este texto, algo que nunca he desarrollado del todo, pero hay una intuición ahí, que quizá escribir no sea más que dar testimonio de lo que nos pasa, de nuestra vida, con todo lo que eso implica, ¿no? Y quizá convenga pensar la escritura dislocándola de ese ejercicio intelectual, cerebral, cognoscente, y asumir que las humanidades nos han dejado que el psicoanálisis, puede no gustarnos el psicoanálisis, pero poner lo inconsciente al centro como una consideración muy seria, creo que nos exige apropiarnos de otras posibilidades. Y que ustedes hayan hecho este ejercicio, que así haya ocurrido esto hoy, para mí es como si al fin este texto llegara a un puerto imaginado, deseado, que ya me había resignado a que de algún modo no va a llegar, porque de pronto se comenta fríamente en un ejercicio académico y yo digo, no tiene caso, no es esa la finalidad de un texto como este. Pongo entrecomillados, yo escribí este texto a pesar de mí mismo, yo no quería escribir sobre esto, yo no elegí este tema. ¿Quién podría elegir libremente un tema como este? No hay un afán mercantil, para mí esto no es una mercancía. Mario, no compres libros, descárgalos, come bien. Yo antes gastaba mis poquitos pesos en libros cada semestre y me iba con 20 kilos de libros de vuelta a Zacatecas y últimamente he dejado de hacerlo por otros gastos prioritarios. No le puedo dar galletas de animalitos a mis hijos, pero creo que esa es la clave. Acumular mercancías no hace la diferencia, tampoco acumular los PDF en el teléfono. La clave no es comprar los libros o acumularlos, sino dejarnos afectar por ellos, ser transformados por ellos. Y una biblioteca muy pequeñita puede transformar profundamente a alguien y llegarle hondo. Entonces tampoco es la cantidad de los libros, yo descargo muchos libros, no todos los he leído, ni los de mi biblioteca, pero la clave es dejarse afectar por ellos y saber que nosotros, no por comprarlos somos sus dueños que los dominan, podemos ser profundamente afectados por esos textos y ahí se muestra que en realidad no tenemos el dominio de ningún bien cultural, si de verdad lo asumimos como tal, ¿no? Ningún producto cultural real, potente, se consuma en el consumo, ¿no? Con comprar un libro o con ver una película, es más, con leer un libro no se consuma el libro, no se agota. A lo mejor la lectura no es más que un punto de partida y no de llegada, ¿no? Y este texto también, pues uno lo tiene que poner punto final, si no, no me titulaba y si no, no se publicaba. Y había algo de interés, no lo voy a negar, en publicar este libro, ¿no? Yo esperaba, y de hecho lo digo en el libro, ¿no? Que ciertas condiciones laborales muy adversas, mejoraran. Fue uno de los, a lo mejor de las cartitas que pude jugar para mejorar ciertas condiciones, pero no fue la decisiva y no fue la única, pero no sé, yo no pienso los libros como mercancías como tal, sino usando el concepto de Pablo, que ya se fue, dispositivos disruptivos, ¿no? Cualquier libro, esto es algo que me falta platicar con Pablo, pero yo creo que cualquier libro es un dispositivo con potencias disruptivas, transformadoras. La cosa es tomarnos el tiempo. Asumir nuestra paradoja creo que es inevitable, porque hoy vivimos una época paradójica. Busquen el reporte de World Humanities Report de Ignacio Sánchez Prado. 3% del Producto Interno Bruto se invierte en humanidades en México. Es una de las burocracias más grandes a nivel global dedicada a humanidades. Eso es una maravilla, pues sí, hasta cierto punto, pero también tiene un lado B peligroso, ¿no? Se puede volver, a mí me dio miedo cuando logré mi base de tiempo completo y todo eso, la comodidad a la que me orillaban
repitiendo las mismas materias. Entonces yo aunque me tocaba vigilar que se cumplieran los programas, yo era el primero en no cumplirlo, porque yo cada semestre cambiaba ese programa. Era la única manera de sentirme vivo en mi trabajo. Si yo me apegaba al programa oficial, que yo era paradójicamente el funcionario encargado de vigilar entre mis colegas, yo les decía, cámbienlo, reescríbanlo, nos dicen que nos apeguemos hasta que hagamos otra junta de academia y actualicemos el plan de estudios. Pero si ustedes encuentran materiales más potentes, algo más vivo para interpelar la situación que está ahí ocurriendo, háganlo. Y me decían, no, es que no debemos. Pues yo lo hice. Y es la única manera que yo encontré de hacer este trabajo apasionadamente. No podemos repetir los contenidos mecánicamente con la misma potencia siempre. Las palabras no son ensalmos, ¿no? Su magia se agota, se desgasta. Entonces hay que rearticular, hay que recrear. Y ese es un trabajo arduo, inagotable, y que nos pone en crisis siempre. Pero a lo mejor es esa crisis en la que consiste ser humanos. A lo mejor esa es la crisis de la vida siempre. Y a lo mejor las humanidades, como muchos han dicho, siempre respondieron a esa crisis, y en realidad a lo mejor esa es la tarea de las humanidades, ¿no? Asumir la crisis de la existencia como parte ineludible. Y bueno, tengo muchas cosas que quisiera decir, no sé cómo estamos de tiempo, pero estoy revisando mis notas. Creo que hacer filosofía, yo no me presumo, yo no digo, nunca he dicho que soy filósofo, estudié filosofía, me encanta la filosofía, me fascina. Alguna vez aquí escuché a Franco Volpi decir que además de los filósofos hay los sofófilos. Trato al menos de no ser un sofófilo, de no caer en esa filia pedante, elitista, de la que creo que muchas veces fácilmente podemos engañarnos y sentirnos tocados por algo divino, por algo distinto. No sé cómo se pueda hacer filosofía, pero creo que podemos escribir en diálogo con la filosofía y con otras muchas tradiciones, cine, literatura, la cotidianidad, y a lo mejor desde ahí algo se interpela a los que sí son filósofos, ¿no? A lo mejor yo, más que escribir un texto de filosofía, quería interpelar a la comunidad de filósofos con este título, ¿no? Y que me iban a preguntar, ¿y esto es filosofía? ¿Eso no es filosofía? Y yo ya sé que no es filosofía, quizá, pero a lo mejor hay algo ahí estimulante para la filosofía que otros asuman como su tarea propia, ¿no? Son muchas cosas. Hay algo profundamente impersonal en el pensamiento y en la escritura, ¿no? Y creo que ese es algo clave. No es un asunto autobiográfico, autorreferencial, no soy yo el protagonista o el genio creador de este texto, no, es una curaduría afectada, doliente, difícil. Un poeta amigo, ahora pintor también, zacatecano, José Macías, nos decía hace años, hay gente que cree que escribir es una facilidad, un talento, como si algunos tuvieran la facilidad de la escritura, y no, más bien la escritura es una dificultad contra la que sin embargo algunos tercamente insistimos, ¿no? No es que uno nazca con talento ni con facilidad de escribir, más bien uno es terco, y a pesar de las adversidades uno se apasiona. Creo que esa es la única pista que yo puedo encontrar, apasionarnos por lo adverso, por lo que nos incomoda, por las paradojas, por las aporías, por las contradicciones, y de pronto escribirlas, inscribirlas, dejarlas ahí fijas, es también una forma de procurar ser veraz, procurar ser responsable con lo que uno ha pensado y advertido para uno mismo, no solo para los otros, ¿no? Uno escribe quizá antes que para comunicarle a otros, para comprenderse a sí mismo, ¿no? A mí no me es fácil volver a este texto ni releer, y después de que recibí el comentario de Juan, releí algunos fragmentos y me chocó algo de mi texto, pero dije, es que esa es la finalidad del texto a ratos, chocar. No es persuadir, no es argumentar, y por eso también solo en un marco institucional generoso, atrevido, arriesgado, como el de 17, podría esto haber sido una tesis doctoral, ¿no? En otros lugares me lo hubieran aventado en la cara y me hubieran reprobado.
a lo mejor hasta en el mismo doctorado donde ahora trabajo, más bien seguramente. Pues no sé. Gracias. Finalmente quiero decir para terminar esta carta a reserva de que exista algún comentario, pregunta, observación, sugerencia, que tu libro me ha dejado abierto el apetito por más preguntas fundamentales. Debo decirte también, quizás no con el tono de un reclamo, que no ha terminado por saciarme con respuestas pasajeras, insatisfactorias. Ha crecido en mí la necesidad de interrogarme desde mi propia circunstancia. Entonces, esto lo veo como un signo bastante positivo, sé que nos volveremos a ver. Pues en lugar de brindarnos la claridad y la distinción muchas veces prometida por los falsos derroteros del marketing, de la fábrica de verdades, nos provoca asumir una responsabilidad vital en medio del desasosiego que es vivir, una apuesta abierta por la multitud que, como tú dices, ha sido negada. ¿Hasta dónde, Omar? ¿Hasta dónde puede resonar y volar el contenido de un libro tan enraizado en las condiciones de su propia producción? ¿Cómo encontrar estrategias visibles y realistas en común en un país, en un mundo, en un universo que se incendia mientras se hace más grande al tiempo que seguimos aquí leyendo? Siento que no he terminado de leer tu libro. La invitación a la lectura y a la relectura de Filosofía e Inscripción, por la que me siento agradecido, en suma, ha significado la revocación de cualquier ímpetu de renuncia a la vida, aunque sea esta que vivimos, como diría Fernanda Melchor, una temporada de huracanes. Ya saldrá de nuevo el sol y volveremos a sonreír. Saludos. Siempre tuyo. ¿Quién? Agradecemos como siempre la presencia muy entusiasta de nuestro auditorio, de Omar. Muchísimas gracias de cada una y cada uno de ustedes, de sus preguntas, de sus comentarios. Este estado de fábula, tenemos allá esperándonos una oportunidad para seguir conversando y comiendo y bebiendo. Gracias. Sí, es que justo te iba a decir que no te mandé el correo, pero me dijo que te lo voy a entregar personalmente. Entonces te lo dejo, es muy breve, o sea, la verdad es que todavía yo muy rígida, lo hice como en formato de que tengo que leer, en qué orden lo tengo que hacer,